Yo soy profesor de la Universidad Aeronáutica, el profesor Yair en algún momento estuvo con nosotros y bueno, pues me invitó a dar esta pequeña charla, más que conferencia, es una pequeña charla. Quiero comentarles que bueno, en lo personal, pues digamos cuando yo estudié el doctorado, es algo muy cómico, ¿no? Porque pues mi director de tesis en ese momento no creía que unas matrices aplicadas ahí con unos pesos pues fueran a lograr nada. Básicamente los algoritmos en lo que es visión artificial pues se dividen en dos, ¿no? Lo que son los hechos a mano, ¿sí? Los hand engineer, y los otros que son automáticos, ¿no? Que digamos que ahorita son los que curiosamente, bueno, no curiosamente, pues se preveía que la humanidad, pues digamos, lograra esto y lograra que las máquinas tuvieran capacidades de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, justo en estos últimos años, pues he empezado a impartir una clase que se llama Control Inteligente y bueno, pues he comenzado con, pues estudiar este tipo de sistemas, ¿no? Pues aunque no soy doctor en este tema, sí quiero aclarar que básicamente pues muchos de los temas que se tocan aquí, pues si ustedes decidieran estudiar un doctorado, pues digamos, hay material, muchísimo material en esto de la inteligencia artificial. Parece que todo el mundo lo está haciendo y bueno, cualquier campo de estos que ustedes decidan desarrollarse o seguir estudiando hay, y la verdad es que entre más le rasca uno a esto, menos encuentra uno el fondo, ¿vale? Bueno, voy a comenzar con cosas muy básicas. Entiendo que son estudiantes de licenciatura, algunos de maestría, tal vez no orientados a ello. Entonces, bueno, esto es básicamente los contenidos que vamos a tocar, Machine Learning, la neurona biológica, pues digamos, la primera neurona que se implementó. Bueno, esto de Adaline no la vamos a ver propiamente, aunque sale al colocar de alguna manera una función de activación de identidad. Vamos a ver un poquito de lo que son las redes profundas, la convolución, algunas arquitecturas. Bueno, nada más mostré la arquitectura YOLO. Y bueno, ya para terminar, pues digamos algunas de las aplicaciones, ¿no? Las que más hemos visto nosotros ahorita pues son las redes generativas, ¿no? Y bueno, un conjunto de referencias por ahí que hemos estado pues reuniendo. Bueno, básicamente el Machine Learning, que pues en muchos lados lo van a encontrar como aprendizaje automático, aprendizaje máquina, ¿verdad? Pues ¿dónde está encuadrado? Aquí podemos ver en todos estos circulitos. Dado que el objetivo del Machine Learning, pues digamos, mejorar lo que es el manejo de datos a través de la utilización de algoritmos que de manera automática nos den los resultados deseados, pues Machine Learning va a utilizar muchas técnicas, ¿no? Vemos que, bueno, si nosotros viéramos la visión humana por acá, pues digamos, el Machine Learning pues no tiene nada que ver con la visión humana, pero sí con la visión por computadora, ¿verdad? Veamos que la visión por computadora no todo es, ya lo comentaba, no todo es lo que es el aprendizaje profundo o las redes neuronales ni nada de eso, ¿sí? La visión por computadora abarca pues, otros campos. Estos campos que están fuera de la visión fuera del aprendizaje automático, pues digamos, están pues obsoletos básicamente, ¿no? Dentro de este aprendizaje automático, pues vamos a ver lo que es el aprendizaje profundo, y en este aprendizaje profundo, pues básicamente vamos a tener lo que son las redes convolucionales, ¿vale? Y bueno, pues esta definición de Machine Learning es el campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de aprender sin que nosotros las hayamos explícitamente programado, pues se le debe a Arthur Lee Samuel, ¿verdad? Bueno, pionero de la inteligencia artificial desde 1959, bueno, desgraciadamente murió de Parkinson. Fíjense lo que es la vida, ¿no? O sea, el pionero de la inteligencia artificial y muere de Parkinson. Pero bueno, esta persona trabajó donde hizo su mejor trabajo, pues básicamente fue en los laboratorios IBM, donde pues demostró de alguna manera que la inteligencia artificial era posible, ¿no? Lo hizo mediante un juego muy básico, pero bueno, es un dato por ahí, ¿no? Hablando de la neurona biológica, bueno, pues básicamente solo es un comentario muy, digamos, para comparar, ¿no? ¿Cómo está, por ejemplo, de hablarles de una bacteria, que sería el primer renglón que aparece aquí en la tabla, ¿no? Básicamente es una célula
no tiene ninguna neuronas de córtex, no todas las neuronas son del córtex, entonces, bueno, no tiene cero neuronas, no tiene ni de córtex ni de otro tipo. Luego hablamos de un gusano de aproximadamente 1 milímetro de longitud, que no tiene ninguna neurona de córtex, tiene 302. Fíjense que estos animalitos, pues de alguna manera viven, encuentran su comida, de alguna manera, pues se comportan. Ya quisiéramos hacer un sistema inteligente como este, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, la abeja, que la abeja, bueno, a pesar de no tener neuronas de córtex, tiene 960,000 neuronas. Y bueno, dentro de las dudas que hace la abeja, ¿verdad? Ya quisiéramos un dron que hiciera lo mismo, puede orientarse en 3 ejes, se orienta a través del sol, la polarización de los rayos solares, el campo magnético de la Tierra. Y bueno, además, vean, los abejorros también son capaces de reconocer utilizando el tacto, ¿verdad? O sea, no solo visión, no solo, no podríamos decir probablemente que vean claramente una abeja, pero sí que tiene ciertas características de ver rasgos de la luz, pero el tacto ya es otro tema, ¿verdad? Logra reconocer a través del tacto y además puede tener incluso comportamiento que da el indicio de que tiene imaginación, ¿no? Bueno, aquí no puse el nombre científico ni el nombre común, pero este es el elefante con un cerebro de 5 kilos, ¿sí? Vemos que sí es el animal que, digamos, de todos los que estamos aquí, tiene más neuronas, pero las neuronas del córtex, digamos, respecto al humano, pues es la mitad, ¿no? 7.700 millones, en tanto que el humano pues tiene 16.300 millones, pero vean que ya tiene, digamos, un comportamiento social, tiene otros comportamientos como el altruismo, adopta, juega, utiliza incluso herramientas, ¿verdad? Además siempre dicen que tienes memoria de elefante porque te acuerdas de muchas cosas, ¿verdad? Y luego tenemos al humano, ¿sí? Con 16.300 millones, y bueno, pues definitivamente, creo que en muchas cosas para mal, pues hemos modificado el mundo, ¿no? Y nos consideramos el ser más inteligente en este planeta, ¿verdad? Incluso todavía, aunque ya no le ganamos en muchas cosas a la máquina, perdemos en ajedrez y en muchas otras cosas, bueno, nos consideramos todavía el más inteligente. Y bueno, nada más, en contraste también, poner el murciélago, que solo tiene 29 millones de neuronas, y bueno, pues ya sabemos que el murciélago, a través del eco, ¿verdad? Ultrasonido, pues es capaz de navegar. Además de que, bueno, el murciélago tiene otros comportamientos también, como por ejemplo cuando hay un murciélago enfermo, un murciélago, digamos, que está fuera de combate, son capaces incluso de llevarle alimento, ¿no? O sea, tienen empatía también con es un animalito social, ¿vale? Bueno, y aquí el asunto es que aunque el humano, lo que nos da, fíjense que nuestro cerebro tiene básicamente la misma forma que los primates, ¿no? O sea, que el gorila, que el orangután, pero aquí lo que nos da, digamos, el plus es la cantidad de neuronas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que básicamente lo actual en la inteligencia artificial pues está muy inspirado en esto, ¿no? Métele neuronas para que sea más inteligente, pero no es nada más, expander el número de neuronas, sino que, bueno, como vamos a ver algunas de las arquitecturas, también hay que hacerlo de manera, digamos, ingeniosa, ¿no? Bueno, aquí básicamente es un poquito redundar en lo anterior, pues respecto que el volumen, el volumen de nuestro cerebro es 1.2 litros. Los gorilas, pues es prácticamente medio litro, en los chimpancés 400 mililitros, 397 en los orangutanes. Y aquí el asunto a lo que se atribuye la inteligencia, básicamente es a la estructura, digamos, que es más moderna, ¿no? Que se llama el neocórtex, neopaleo o isocórtex, ¿vale? Que digamos, esa parte del cerebro, que es la parte más evolucionada, digamos, es mucho más grande en el humano que en otras especies, y a esto, digamos, se le atribuye la racionalidad, ¿vale? Bueno, aquí nada más, ¿saben qué? Me dan chance de abrir en otra cosa, es que, tengo otro video, tengo videitos, un segundo, y no se ven no son un par de videitos, la verdad es que son muy cortitos y creo que no lo vamos a poder ver.
Denme un segundito, a ver si voy a cambiar ¿cómo se llama? El visualizador de PDF. Dame un segundito. A pesar de la pandemia, todavía no somos tan duchos, ¿verdad? En todo esto. Déjenme ver. No, ¿saben qué? No se carga, disculpen. Pero esto es básicamente una imagen de una neurona, ¿vale? Nosotros, no sé, tal vez podemos observar. Bueno, no pueden observar nada porque no estoy compartiendo, perdón. Sí estoy compartiendo. ¿Cuál están viendo, perdón? Sí, Ok, vale, sí. Entonces ya están viendo la imagen, donde, bueno, al centro se observa, digamos, una estructura relativamente redonda y se observa también, digamos, ramificaciones alrededor de ella, ¿verdad? Bueno, lo que tenía yo acá en el siguiente videíto, era, pues digamos, las neuronas vistas al microscopio, un videíto que, bueno, tampoco está extraordinario, pero digamos, me gusta luego enseñarlo. Un segundito, a ver si... Disculpen, pero es que esto de hacer las presentaciones en látex luego traiciona, aunque nos gusta mucho. A ver, déjenme de una vez monto el otro videito. Un segundito. Chihuahua. Aquí está. Bueno, aquí nada más compartirles este pequeño videíto donde, a ver si no sean malos, es que como manejan el ratón, bueno, ahí básicamente, no sé si lo están observando, pero bueno, es un pequeño video de las neuronas pues al microscopio. Aquí podemos ver, pareciera que pues cada una de estas neuronas se conecta con todas las demás. No sé si lo están observando. ¿Sí? Bueno, vale, pero básicamente era todo el video. Tampoco era esta gran cosa. Pero bueno, esto, digamos, nos da aquí la siguiente diapositiva. Perdón. Cuando nosotros, digamos, observan, ¿verdad? Centros de investigación, por ejemplo, la neurona biológica, identifican 4 partes principales, ¿no? Bueno, aquí nosotros vemos en la parte de arriba una neurona motora, en la parte de abajo, pues digamos, una neurona más caricaturizada, pero básicamente se identifican 4 partes, lo que es las dendritas, ¿sí? Que son las conexiones con las demás neuronas. Estas básicamente son entradas de información. Se identifica un soma, que digamos es la célula que decide qué señal va a emitir de acuerdo a toda la información que tiene en las dendritas. Tenemos el axón, que es el medio a través del cual la neurona transmitirá su salida, y luego tenemos las terminales del axón, que son las conexiones con las demás neuronas, porque bueno, aunque es una sola salida, esta salida se va a ramificar a un conjunto de neuronas, ¿vale? Bueno, aquí nada más un dato curioso: las neuronas motoras, pues el axón, digamos, es largo, porque bueno, estas neuronas se encargan de mover lo que son todos nuestros músculos, ¿no? Bueno, y entonces, pues por ahí hace
¿cuántos años? 80 años, se les ocurrió, pues, digamos, modelar esta neurona como un conjunto de entradas que, digamos, cada una de estas entradas va a ser ponderada a través de estos pesos. Aquí vemos la entrada X1, X2, Xn, pues va a multiplicarse cada una de estas entradas por cada uno de estos pesos, W1, Wn, ¿vale? Estas entradas ponderadas se suman, digamos, le restamos un parámetro que, dependiendo del tipo de red, pues es fijo, y a esta sumatoria, bueno, pues se aplica una función de activación, que en este caso, para esta primera neurona, pues es una función de activación tipo escalón. Es decir, si U, que es la sumatoria de esos pesos, de esas entradas ponderadas, y esta teta, que le llamamos el umbral, es mayor o igual que 0, pues la salida será 1, de lo contrario, pues la salida será 0, ¿no? Esta neurona, bueno, voy a regresarme un poquito. Esta neurona, bueno, pues digamos la primera neurona que intenta modelar neuronas biológicas, ¿verdad? Pero regresándome un poquito a lo que es la energía, por ejemplo, todavía, eso sí, lo que son las neuronas biológicas, pues digamos, siguen teniendo mayor energía, mayor eficiencia energética, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos aquí la comparación entre lo que es una neurona artificial y la neurona biológica, pues nosotros vemos que la energía que gana una neurona biológica, pues ya es por 10 a la menos 10 menor a la neurona artificial, ¿no? Esto, bueno, digamos, lo vemos en el primer renglón de esta tabla, esta diapositiva. Evidentemente, en lo que no gana la neurona biológica, pues es en el tiempo de procesamiento. ¿Vale? Aquí estamos hablando de un tiempo de procesamiento de por 10 a la menos 9 y acá por 10 a la menos 3. Aquí el asunto con estas neuronas biológicas artificiales es la capacidad, o digamos el procesador sobre el cual corren, ¿no? La neurona artificial promete mucha velocidad, poca eficiencia energética, pero bueno, si nos enfocamos solo en la velocidad, aquí el tema está en cómo se procesa. Porque la neurona biológica tiene la ventaja de que tiene muchas más conexiones y tiene capacidad de ejecutarse, o sea, pues de manera natural, ¿no? Digámoslo así, pues es como procesa, digamos, nuestros cerebros, ¿no? A diferencia de la artificial, que tiende, aunque ya existen muchas propuestas de trabajo en paralelo, las TPU, etcétera, pues digamos, tiene un grado alto secuencial, ¿no? Bueno, regresando a esta neurona, vean cómo una neurona como esta, por ejemplo, que también se llama aproximador universal de funciones, esta neurona, si nosotros quisiéramos que esta neurona resolviera el problema de que la entrada 1 y 2 pues son unos y ceros, y lo que quiero que la salida se comporte como una comporta, en este caso una comportador, fíjense que al final X1 y X2, que son ponderadas, y este umbral, digamos aquí, que se comporta, vean que esto al final es una recta, ¿no? Es una recta y esta teta la desplaza del origen. Entonces, aquí lo que estaríamos viendo, ¿cómo entrenaríamos o cómo lograríamos dar el valor a estos pesos? Bueno, si lo vemos así, ¿cómo lo puedo decir? Si lo vemos un poquito intuitivo, lo que nos conviene son los valores W1 y W2. Fíjense bien que la función de activación, o sea, la salida de la neurona me va a dar un 1, ¿vale? Cuando, digamos, este valor U sea mayor o igual que 0. Es decir, cuando esta U represente una recta que pasa entre este punto rojo y todos los puntos azules, ¿sí? Esta neurona resuelve ese problema. Entonces, fíjense cuántas soluciones vamos a tener. Bueno, ahorita lo vamos a revisar, porque lo mismo pasa si esta neurona, digamos, fuera a emular una compuerta AND, ¿no? Bueno, en este caso estamos un poquito ampliando lo de la compuerta OR, que bueno, podríamos tener diferentes tipos de aprendizaje. Sin embargo, bueno, la función de activación que tenemos aquí, pues no nos da mucho juego para ello. Entonces, fíjense que todas estas rectas, sí podrían ser solución del problema anterior, ¿no? Del problema anterior, no, ¿vale? Esto, digamos,
si nosotros quisiéramos un problema donde quisiéramos el mejor punto, por ejemplo, que divida exactamente a la mitad de ambos conjuntos, pues a través de esta función de activación no podríamos porque es discreta, no es derivable, entonces muchas de las técnicas de entrenamiento no podrían funcionar. Bueno, entonces, nada más ahí recapitulando, fíjense que esta neurona, esta primera neurona, pues se le llama aproximador universal, porque bueno, permite hacer prácticamente cualquier función lógica, ¿vale? Esta, bueno, ya sabemos, fue la primera aproximación a una neurona biológica, y bueno, dado que puede representar cualquier función lógica, pues también puede representar cualquier programa computable, ¿no? Fíjense que si nosotros adicionamos, habíamos puesto una función de activación a la salida de esta neurona, pero no significa que sea la única, puede haber diferentes funciones de activación, como las que vemos aquí. Y entonces el entrenamiento ya no sería un entrenamiento de, si digamos, disminuyo de manera discreta el error, sino que ya podría ser una aproximación continua, utilizando, bueno, alguna función que pudiéramos minimizar, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí lo que estaríamos viendo, lo que nosotros quisiéramos, es algo como esto, ¿no? Es decir, tenemos una neurona, una salida, tenemos un maestro que, digamos, nos enseña qué salida debería hacer a través de comparar ambas y obtener un error, y a través de un algoritmo adaptable, pues tratar de ajustar estos pesos. Este es un tipo de aprendizaje que se llama supervisado, y bueno, aunque existen otros tipos de aprendizaje, la verdad es que, bueno, para esta plática, pues solo vamos a tomar esto, digamos, como lo que se suele utilizar, porque además, en general, las redes convolucionales aplicadas a visión, a control, etcétera, pues suelen mucho tener este esquema de aprendizaje, ¿vale? Bueno, y disculpen aquí el campechaneado con inglés y español, pero no, como muchas de estas diapositivas son de la clase que imparto, pues no tuve tiempo de traducirlas a español. Pero bueno, vamos ahora a lo que son las arquitecturas de las redes neuronales. Ya vimos que, bueno, pues una neurona podemos medio ajustarla, podemos cambiarle la función de activación, etcétera. Pero ¿y qué pasa cuando la conectamos con otras neuronas? Bueno, ya viendo como una arquitectura, en una arquitectura pues vamos a tener lo que son la capa de entrada, la capa oculta, la capa de salida. Fíjense bien que básicamente en la capa de entrada pues evidentemente recibimos la información, pero esa información también debe ser procesada, es decir, no solamente al recibirla la vamos a pasar a la capa intermedia, ¿no? Tenemos que normalizarla, tenemos que acotarla, tenemos que también darle ciertas propiedades estadísticas, etc. En la capa intermedia, ¿sí? Aquí lo que se hace básicamente es la mayor cantidad de procesamiento de la red, y bueno, es, digamos, donde pues básicamente se van a resolver los problemas a los cuales estemos sometiendo a la red, ¿no? Y bueno, la capa de salida básicamente lo que hace es interpretar la información que ya es enviada por las capas intermedias, ¿no? Normalmente nosotros podemos tener más de una capa intermedia, ¿sí? En las redes que se les llama a estas completamente conectadas, porque son neuronas como las que estamos viendo, que tienen muchas entradas, una salida. Cuando nosotros tenemos estas neuronas conectadas con otras, se les suele llamar fully connect o completamente conectadas, ¿vale? A estas redes. Bueno, aquí algunas de las arquitecturas o las principales, bueno, tenemos digamos, de una sola capa, multicapa hacia adelante, y bueno, también tenemos redes recurrentes que pueden ser de una capa o multicapa, y tenemos redes tipo malla, ¿no? Vean que en cada una de estas arquitecturas, no necesariamente, si yo tengo una capa de entrada con cierto número de neuronas, no significa que las capas ocultas, las capas intermedias, tengan que ser de la misma dimensión. Prácticamente cualquier capa dentro de la red de cualquiera de estas arquitecturas puede tener diferentes dimensiones, ¿vale? Eso, bueno, va a añadir otros problemillas por ahí que tenemos, que bueno, debemos tener capas que adapten esas dimensiones para que, digamos, la información que se esté procesando pueda ser, valga la redundancia, procesada por la red, porque no podemos tener muchas veces información de diferentes tamaños, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, si nosotros vemos una capa simple en adelanto, bueno, pues ya vemos, tiene las entradas de este lado a la izquierda, las salidas, y solo es una capa de neuronas, ¿vale?
En el caso de una red multicapa, como la que tenemos a la derecha, bueno, pues básicamente tenemos la entrada, la capa de entrada, la capa oculta, en este caso solo es una, puede haber más, vean que son de diferente tamaño, y la capa de salida, ¿no? En la capa de salida, digamos, ahí este tipo de red se suele utilizar mucho al final de las redes convolucionales, y cada una de estas salidas, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una red que tuviera que indicarnos qué tipo de animal es, por ejemplo, tal vez en la Y1 se activa cuando sea un gato, la Y2 cuando sea un perro y la YM cuando sea un humano, ¿no? Entonces, alguna de estas salidas tendrá, lo que nos va a representar, o lo que nos suele representar es la probabilidad de que sea el elemento, o sea, la salida que tenga la mayor probabilidad tendrá el mayor valor, ¿no? Y normalmente eso se suele normalizar. Bueno, es todo un mundo que, bueno, espero que lo abordemos y que más o menos lo visualicemos, ¿no? Bueno, tenemos lo que son también redes recurrentes. Las redes recurrentes, los que nos gusta lo que es el control, pues básicamente son redes cuya salida es realimentada, puede ser realimentada a la entrada, puede ser realimentada a una capa intermedia, etcétera, ¿vale? Este tipo de redes son muy utilizadas en identificación de sistemas, en control, etcétera. Bueno, también lo que es la multicapa anterior. La de capa única suele ser muy utilizada en filtros, etcétera, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de redes, que son malla, ¿vale? Y bueno, estas suelen ser más utilizadas en lo que es la extracción de características o de patrones, ¿vale? Vean que aquí esta red tiene como principal característica que las entradas van básicamente a todas las neuronas, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir, ok. Algunas notas en lo que es el entrenamiento. Vamos a tener subconjuntos de datos, ¿vale? Vamos a tener subconjuntos de datos. Básicamente vamos a tener el subconjunto de entrenamiento y el subconjunto de prueba. Normalmente el subconjunto de entrenamiento, si yo tengo, imagínense un conjunto de datos, ¿no?, que voy a utilizar en el entrenamiento y prueba de la red. Bueno, voy a seleccionar de manera aleatoria entre el 60 y 90% de esos datos para entrenar a la red, y el restante, es decir, entre el 40 y 10%, lo voy a utilizar para validar la red, o sea, que ver cómo funciona. Entonces, fíjense que aquí hay otro tema. ¿Cómo selecciono? O sea, para la gente que hace los subsets, digamos, los conjuntos de datos de entrenamiento de redes neuronales, ¿cómo hacen para que, digamos, el conjunto sea significativo o representativo del problema, ¿no? Por ejemplo, imagínense ventanas, ¿no? Imagínense ventanas, pues ese es el conjunto de entrenamiento, deberá tener todo tipo de ventanas, ¿vale? O digamos, las ventanas que generalicen más a todas las ventanas que existen, que generalicen significa que sean más representativas, ¿vale? Y bueno, esto creo que no es una tarea fácil, por eso muchos de los subconjuntos de entrenamiento son estándares para comparar las redes, ¿no? Y bueno, vamos a distinguir aquí lo que es la época de entrenamiento. Básicamente, bueno, esto es un concepto muy fácil, pero es importante porque digamos que cada que yo le paso a la red todas estas muestras que tengo aquí de entrenamiento, ¿sí?, pues he terminado una época de entrenamiento. Entonces, digamos, a eso le vamos a llamar época, ¿vale? Bueno, y aquí ya habíamos hablado un poquito del entrenamiento supervisado, porque bueno, como yo le estoy dando, o yo le estoy diciendo de alguna manera a la red, oye, mira, esto es una ventana, oye, esto es un perro, etcétera, pues digamos que a esto le llamamos entrenamiento o aprendizaje supervisado, ¿vale? Ok, bueno, y aquí ya sabemos que a los pasos que están ordenados y que tienen por objetivo entrenar una red, pues a eso le llamamos algoritmo de aprendizaje, ¿no? Ok. Bueno, habíamos hablado de, bueno, cómo poder, digamos, ajustar esta red, ¿verdad? Cómo poder, a través de ese error, si yo tengo un maestro y tengo un comportamiento de la red, cómo a través de este algoritmo adaptable poder ajustar estos pesos. Y bueno, oye, ¿por qué no seleccionamos un criterio que luego
gusta mucho, que es hay muchos criterios, ¿vale? No significa que, esto también se le suele llamar función de pérdida, criterio del error, etcétera, pero bueno, aquí esta función cuadrática es muy utilizada, repito, no es la única. Pero bueno, si yo digo, oye, ¿y por qué seleccionamos a j cuadrática? Bueno, porque sabemos que tiene un mínimo y ese mínimo además es positivo, ¿no? El mínimo más mínimo que puede tener esta función cuadrática pues es 0, que sería lo ideal, pero bueno, básicamente en ningún caso vamos a encontrar que esta j, que es la diferencia, bueno, salvo la de funciones lógicas, digamos, si pudiéramos obtener una función derivable, pues ahí sí el error sería 0, porque pues imagínense una función lógica que a veces funciona y a veces no, pues no podríamos tener ningún tipo de cómputo, ¿no? Pero para problemas donde tenemos que decidir si es un perro o no es un perro, todo se va a decidir por probabilidad y lo que buscamos es la función que minimice esos errores, ¿no? Entonces, bueno, al minimizar ese criterio, fíjense que ese criterio, una forma simple de minimizarlo, pues es a través de su derivada. Eso significa que si yo voy a derivar esto que está aquí, la salida deseada, pues digamos, al derivarla es 0, pero lo que es la salida de la red, esta derivada yo la voy a hacer respecto de los pesos, ¿vale? Porque yo quiero obtener el error mínimo respecto al valor de estos pesos, ¿no? Entonces, digamos que para una capa, pues esto puede ser relativamente simple, porque bueno, como podemos ver aquí, pues al derivar, básicamente si la salida de la red, y como lo teníamos anteriormente, la función es la identidad, no sé qué, pues se puede encontrar un algoritmo iterativo donde el peso actual, bueno, esto está basado en la regla delta y aquí el gradiente, ¿vale? Pero básicamente el peso actual sería el peso anterior, menos lo que es el gradiente, ¿verdad? Y en este caso, pues eta sería un parámetro de ajuste de qué tan rápido va a converger este algoritmo. Y dice, bueno, pues ya está, ¿verdad? Está muy fácil para una neurona, porque digamos cada uno de estos pesos se basa en el peso anterior, un parámetro que digamos pues puede ser relativamente simple de ajustar, porque además nos dice la literatura va entre 0 y 1, usualmente 0.1, por la entrada, ¿verdad? Esta fue una función identidad, una función de activación identidad. Y bueno, pues ¿qué sería lo peor? Pues nada, que haya mínimos locales, ¿verdad? Como vemos en esta pequeña grafiquita, que haya mínimos locales y digamos la red no quede entrenada de la mejor manera, ¿no? Porque a nosotros lo que nos gustaría es obtener la W asterisco, ¿no? Que es la W deseada, que llegara hasta aquí en lugar de quedarse acá. Y bueno, existen varios problemas aquí. Cuando tenemos una capa, o en este caso una neurona, pues digamos este problema no es tan complicado porque básicamente va a converger al mínimo de manera relativamente simple. Pero cuando esto empieza a incrementar el número de capas o el número de neuronas, pues estos mínimos locales se van a multiplicar prácticamente de manera exponencial. Y además voy a tener problemas importantes, ¿no? Algunos de ellos es el desvanecimiento y otro es la explosión del gradiente, ¿vale? Donde el gradiente es tan pequeño, fíjense que si en este caso, por ejemplo, esto es el gradiente y esto tiende a 0, pues el peso ya no ajustará, o sea, ya no tendré un cambio en los pesos. Entonces si yo tengo un desvanecimiento del gradiente, pues mi red no va a aprender. Y por otro lado, si yo tengo una explosión del gradiente, es decir, el gradiente tiene un valor muy grande, pues la actualización de los pesos va a ser muy grande y probablemente el algoritmo se va a hacer inestable, ¿vale? Bueno, esto por favor ponganlo en cuenta para lo siguiente. Por ejemplo esto, ¿no? Que ya empezamos a tener una red cuya función de activación ya no es la identidad, ya tiene múltiples neuronas de salida, tiene bueno, alguna capa intermedia por ahí, capas de entrada, a lo mejor tiene, no mostrado en esta imagen, pero a lo mejor tiene más capas intermedias. Pues imagínense que ahora voy a realizar esa derivada parcial respecto de este peso. Bueno, pues tendrá que pasar a través de todo este camino, ¿verdad? Hasta llegar el incremento de este peso que me lleve a la actualización del nuevo como lo tenemos acá, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí el tema es, pues esto se empieza a complicar porque además estas derivadas las necesito sacar, ¿no? Y son puras derivadas parciales, es decir, y la única forma que yo tengo la única información que yo tengo para derivar es la salida, es decir, el error se da respecto de esta salida, ¿vale? Y entonces al derivar va la derivada de esta salida
que a su vez es la salida de esta función, bueno, el valor de esta función, y esta función tiene como argumento la salida de esta función multiplicada por determinado peso más la salida de esta otra por el otro, y entonces vean que esa derivada parcial se complica porque ya se vuelve una composición de funciones, ¿no? Entonces el problema que anteriormente era muy simple, esto se va a complicar. Y entonces, en las redes completamente conectadas como esta, y cuando tenemos función de activación, que además, permítanme decirlo, muchas de estas funciones de activación, pues digamos, no son las más simples del mundo de, bueno, o sea, cuando tienes una sola derivada, pues digamos, no tiene nada de complicado derivar la tangente hiperbólica o la gaussiana, la que sea, ¿no? Pero cuando tú tienes la composición de una sobre otra, pues esto se complica.